ilícitas. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, habla con Noticias RCN y el programa La Noche sobre la amenaza que enfrenta el país como consecuencia de los ataques criminales vandálicos y los bloqueos de vías que en medio de un paro nacional afectan diariamente a millones de colombianos. Yo le voy a decir una cosa con toda claridad. Desconocer que en Colombia ese tipo de violencias atadas al narcotráfico, atadas a la destrucción de infraestructura, atadas a todo eso, son aisladas o son residuales como se ha planteado en Colombia, me parece un error. A las cosas hay que decirlas por su nombre. Lo que existió y lo que ha existido en Colombia es la idea de que Colombia es un país en paz y de que uno con papeles resuelve la paz o con leyes. ¿Y no? Y no. En Colombia lo que existe hoy día es una gran lucha que existe entre la legalidad y la ilegalidad. El fiscal explica cómo avanzan las investigaciones y revela quiénes están detrás de la violencia en las protestas. ¿Hay pruebas de eso, de que los violentos, de que organizaciones criminales estén infiltradas en el paro, en la protesta que hemos vivido en el último mes en Colombia? Nosotros tenemos evidencia, elementos materiales probatorios, evidencia, documentos, videos, prueba técnica, y ya la llevamos a los jueces, de que hay incidencia de la Dagoberto Ramos, que es una disidencia en el Cauca de las FARC, que el ELN participa también en esas manifestaciones. Anuncia las acciones que ejecutará la Fiscalía frente a los bloqueos viales y contra los responsables de las muertes de los bebés que han perdido la vida en medio de ataques a misiones médicas. Que hemos inscrito 18 medidas en un proceso inicial de extinción de dominio de tractomulas, camiones, en diferentes lugares del territorio nacional, y más o menos un grupo de 300 a 350 personas de la Fiscalía General de la Nación, hoy en diferentes lugares del territorio nacional, procederán a secuestrar esos vehículos y embargarlos. Esos bloqueos le han costado la vida a 2 bebés en las últimas 3 o 4 semanas, uno en Cundinamarca y otra en el Valle, el pasado fin de semana. ¿Quién responde por esas vidas? Esos homicidios o esas conductas o lo que se determine alrededor de esas investigaciones, pues tendrá unas consecuencias de carácter penal. Responde sobre el estado de las indagaciones frente a las denuncias que indican la supuesta desaparición de personas en el marco de las protestas. Porque no hemos recibido una sola denuncia de esos 123 casos de los familiares o de las personas cercanas a esas presuntas personas desaparecidas. Y frente a la crisis que desató la pandemia, las manifestaciones y los actos de violencia, propone un pacto. ¿Cómo podemos salir de este momento en Colombia para el fiscal general de la Nación? Lo que se requiere es un gran liderazgo y un gran pacto para que esto pueda generar una transición, una gran oportunidad histórica para Colombia. Desde este momento, en el programa La Noche, presentamos la entrevista completa del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, gracias por aceptar esta entrevista con Noticias RCN. Un saludo para usted, José, para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Fiscal, déjeme comenzar por los hechos muy graves que todos los colombianos vimos ayer en Tuluá. Y déjeme además decirle que le queda a uno como colombiano la impresión de que los violentos le están ganando al Estado. ¿Eso es así? Mire, antes de responderle esa pregunta quisiera decir lo siguiente. Enviarle un saludo también de solidaridad a todas las víctimas que se han presentado en estas últimas 3 semanas. El Estado, la Fiscalía General de la Nación, está a su lado y está defendiendo también los derechos humanos de la gente en el marco de la defensa de la protesta legítima, pero también con toda la contundencia, José Manuel, sobre el ejercicio de la acción penal por las manifestaciones ilícitas y actos delincuenciales que se han presentado. Pasando al caso de lo de Tuluá. Yo rechazo totalmente la acción delincuencial y terrorista ayer contra el Palacio de Justicia de Tuluá,
como tantos otros casos en Colombia, y la Fiscalía ya priorizó esa investigación y está en el proceso para buscar el esclarecimiento. No es posible que a la rama judicial del Poder Público, a la Fiscalía General de la Nación, que además son los entes que defienden a la ciudadanía en el marco de las investigaciones contra criminales que se salen del código ético y entran en el Código Penal, terminen generando lo que se ha generado. Por eso yo creo que tenemos instituciones, seguimos teniendo las instituciones y por lo pronto esta Fiscalía General de la Nación le sigue cumpliendo a los colombianos con más de 5.000 personas, con resultados concretos y por supuesto con un espíritu resiliente que este país tiene que tener para salir adelante y para seguir en esta dinámica que tenemos. Fiscal, pero por ahora, ¿qué pistas hay sobre quiénes y con qué propósito quemaron el Palacio de Justicia ayer en Tuluá? Mire, nosotros hemos tenido en la zona del Valle del Cauca, que involucra Tuluá, que involucra Buga, que involucra Cali, que lleva hasta Popayán, una incidencia de grupos armados organizados que además está respaldado por elementos materiales probatorios, por evidencia física, que ya nos ha llevado a que jueces de garantías en el país les impongan medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a miembros de organizaciones como el ELN, como la de Dagoberto Ramos, que es una disidencia de las FARC en el Cauca, como la Carlos Patiño, que es otra disidencia de las FARC en el Cauca, sobre todo los hechos de Popayán, y seguramente sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de los contextos que estamos observando. Por lo pronto, el caso de ayer es un caso que se encuentra en priorización, ya hay un equipo de trabajo, ya se destinaron unos fiscales especializados para poder avanzar en la reconstrucción de esos hechos y decirle al país que nosotros ya tenemos el contexto de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo en algunas ciudades del occidente del país y ya sabemos además que detrás de esos homicidios pues se encuentran esas estructuras delincuenciales que nos va a permitir tener un esclarecimiento pronto de los diferentes hechos delictivos en esos lugares. Y seguramente, fiscal, le voy a preguntar por algunos hechos puntuales, algunos casos que han tenido impacto en la opinión pública, pero antes que eso déjeme preguntarle en dónde y en qué ha estado la Fiscalía General de la Nación en medio del paro, porque hay un momento crítico ciertamente que vive el país y la gente se pregunta dónde están y en qué andan sus instituciones. Bueno, mire, la Fiscalía General de la Nación desde el día primero, desde el 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas pacíficas acompañadas de las manifestaciones delincuenciales o delictivas que además se han tratado de filtrar dentro de esas manifestaciones o esas protestas pacíficas, destinó 7 grupos o líneas investigativas dentro de las cuales están los homicidios, dentro de ellas tenemos también el abuso de autoridad, tenemos también la agresión contra los funcionarios públicos, tenemos también el daño en bien ajeno, en fin, una cantidad de líneas. Le acabamos de añadir las mesas relativas al uso de redes sociales, que eso es un tema importante que tenemos que plantear, y sobre esa base se ha venido trabajando con 5.000 personas en el país de la Fiscalía. Hemos logrado 203 imputaciones y decirle imputaciones o decirle medidas de aseguramiento en este país es que la Fiscalía no es un ente que puede ir y tomar decisiones autónomamente, José Manuel. Nosotros somos parte de la rama judicial, nosotros no somos la Policía Nacional, nosotros no somos el Ejecutivo, nosotros vamos al juez de garantías con elementos materiales probatorios que nos permiten tener certeza judicial y posteriormente logramos unos resultados. Muchas veces la gente celebra una captura, pero es la Fiscalía General de la Nación la que con responsabilidad posteriormente tiene que sustentar esas capturas. Hemos hecho imputaciones por violencia contra servidor público, por terrorismo, por obstrucción de vías públicas, por incendios. Sí. En este momento tenemos 18 homicidios digamos, con ocasión de las manifestaciones violentas constatados por la Fiscalía, de 44 muertes que se han producido desde el inicio de las manifestaciones hasta el día de hoy, de las cuales, por supuesto, estamos nosotros verificando si tienen relación o no con las manifestaciones, y ya hemos descartado 19 homicidios que no tienen nada que ver con las manifestaciones. Casos, por ejemplo, en Neiva, un manifestante que sufrió un infarto
en una manifestación y tenemos las pruebas de su familia, y etcétera. Hay casos que no tuvieron que ver necesariamente con estos temas, pero por supuesto la Fiscalía persigue toda la criminalidad independientemente de donde se produzca. Fiscal, quiero ser muy puntual preguntándole por algunos casos específicos y espero que usted también sea muy puntual en sus respuestas. Alison Méndez, la joven de Popayán de 17 años, que el pasado el 12 de mayo se quitó la vida horas después de haber estado detenida o de haber sido aprendida por el SMAT. Ustedes han dicho que allí no hubo violación, pero ¿hubo algún abuso por parte del SMAT o de la policía en el caso de esta joven? Le hago toda la explicación de este contexto. Dentro de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía está la trazabilidad fílmica, que son los elementos materiales probatorios, en donde esta persona entró a la URI de Popayán y posteriormente entró con un defensor de derechos humanos, estuvo acompañada con ese defensor de derechos humanos, fue entrevistada ya en la Fiscalía General de la Nación, en la URI, y termina siendo entregada a su abuela. Allí ella no hace ninguna manifestación ni denuncia sobre un acceso carnal violento o una violación, y por ende podemos descartar claramente que no existió ningún tipo de agresión, de acceso carnal violento o violación en el marco de su permanencia dentro de la URI. Sí. En el marco de lo que ocurrió cuando ella la trasladan, que fueron las imágenes que vio todo el país, se encuentra en investigación la Fiscalía. ¿Qué se hizo en la Fiscalía desde el primer día? Inmediatamente se designaron 2 fiscales expertas en género, porque además aprobamos un grupo de trabajo, se firmó un grupo de trabajo para acompañar cada una de esas investigaciones por género. Se envió un grupo de investigación con un psiquiatra, con un médico forense, con un laboratorio químico. Recogimos las pruebas genéticas para remitirlas también al Instituto de Medicina Legal y se encuentra en investigación ese proceso y prontamente le daremos respuesta al país. Pero quiero hacer sobre este tema una particularidad, José Manuel. Esa noche, a través de las redes sociales, se vehicularon mensajes como quémenlo todo, incluso a través de hashtag en redes y en medios de comunicación, en redes sociales. Generaron además información falsa. Y mire la paradoja. Esto generó la quema de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal de Popayán. Y todo fue por cuenta de esto que yo les estoy explicando, donde se señaló que había habido una violación de esta menor en la unidad de reacción inmediata que no existió. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que quemaron las entrevistas a todos los niños que habían sido violados en el departamento del Cauca del año 2010 al año 2021. Hoy, gracias a esa acción vandálica y destructiva que implica unas pérdidas materiales, pero que implica una pérdida enorme en evidencia, podemos decir que los violadores se encuentran libres en el Cauca con toda la tranquilidad y no tenemos elementos materiales probatorios para imputarle los delitos que justamente merecen estas personas que le causan daño al país. O sea, gracias a esto, eso que está contando, fiscal. Muy grave, grave que finalmente por acciones delincuenciales, instigaciones a la violencia, terminemos además promoviendo y protegiendo la delincuencia a través de esas manifestaciones. La Fiscalía General de la Nación es parte de la rama judicial. Sí. Nosotros protegemos los derechos fundamentales de las mismas personas que salen a protestar legítimamente, que son legítimos las protestas también. Pero imagínese usted, lo que hace la Fiscalía es tratar de distinguir, de investigar lo que tiene que investigar. Y por cuenta de eso, hoy el departamento del Cauca se encuentra en una situación muy difícil y por supuesto la Fiscalía pues está al frente porque tampoco vamos a declinar en nuestra función de administrar justicia. Fiscal, otro caso, en Ibagué, Santiago Andrés Murillo, de 19 años, estudiante de bachillerato, murió el 1 de mayo cuando en medio de los disturbios fue impactado por un disparo de arma de fuego. ¿Qué se sabe de él? Mire, ese es un caso que la Fiscalía General de la Nación inmediatamente lo conoció. También nosotros lo que hicimos fue priorizarlo y tomar la siguiente determinación, José Manuel. Observamos que la Justicia Penal Militar, con rapidez, asumió esa investigación e incluso
ordenó una captura contra ese policía, contra ese patrullero. Nuestros investigadores llegaron a la conclusión de que en ese caso, este patrullero le disparó a esa persona, constituyéndose para nosotros en un homicidio agravado que no tenía nada que ver con la justicia penal militar. Planteamos un conflicto de competencias, un conflicto de jurisdicciones, lo trabamos ante un juez de garantías. El juez de garantías nos dio la razón, estamos conociendo por competencia prevalente ese caso y al mismo tiempo el juez le compulsó copias al juez penal militar ante la Fiscalía para investigarlo, que para la gente del común quiere decir que el juez penal militar hizo mal lo que debía hacer y le están diciendo que investigue la Fiscalía General de la Nación su proceder. Yo sí quiero enviar el siguiente mensaje. Nosotros, como Fiscalía General de la Nación, protegemos la jurisdicción ordinaria cuando hay homicidios de por medio en este tipo de manifestaciones, porque además son los estándares internacionales y al mismo tiempo la misma Corte Suprema de Justicia el 4 de mayo del 2011 lo señaló y la Corte Constitucional lo reafirmó en la sentencia C-326 del 2016. Nosotros acatamos ese principio y el mensaje muy claro es que homicidio que se produzca debe venir a la jurisdicción ordinaria por nuestra justicia prevalente. Fiscal, hablemos de Lucas Villa. El país estuvo impresionado con la muerte de este joven de 37 años. Murió el 11 de mayo, recibió 8 disparos. ¿Cómo va la investigación para saber quién mató a Lucas Villa? El caso de Lucas Villa es un caso, y vuelvo y repito, lamentable. Y yo quiero enviarle solidariamente a todas estas personas que pueden ser explicaciones que damos acá en el canal y en televisión, pero quiero mandarle un mensaje también solidario a las víctimas y a las familias. A mí me duele como fiscal general de la Nación, nos duele a todos los funcionarios de la Fiscalía porque pueden ser nuestros hijos, porque pueden ser nuestros familiares, esto que está ocurriendo, José Manuel. En el caso de Lucas Villa. Lucas Villa, tenemos 3 grandes hipótesis. La primera es que fue asesinado por su función de liderazgo social. En eso hay unas explicaciones donde se ha venido caracterizando el entorno familiar, personal, las amistades, el contexto que estaba ocurriendo. Hay otra hipótesis, es que se presentó por cuenta de las manifestaciones y ahí habría que ver que exista funcionarios o servidores públicos alrededor de esto. Y una tercera hipótesis es que tenemos que estudiar el contexto de Dos Quebradas y Pereira, porque ahí hay grupos delincuenciales dedicados al microtráfico, a la extorsión y al homicidio o sicariato en ese lugar del país, y tenemos que determinar cuál fue la vía que efectivamente por la que vino el caso de Lucas Villa. Estamos cumpliendo los estándares de plazo razonable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, de la complejidad del asunto, de la actividad de las investigaciones de la Fiscalía y de la actividad de los interesados. Llevamos 20 días, pero le vamos a dar la respuesta al país adecuado en su momento. Esta no es una fiscalía y a mí no me gusta poner el espejo retrovisor, pero cuando lo tengo que poner lo pongo. Esta fiscalía, y ustedes lo saben y el país lo conoce, era una fiscalía en muchos momentos de su historia, para no ponerle nombre a esto, que aparecían fiscales generales que tomaban decisiones rápidas y a los 10 minutos tenían que devolverse a pedir excusas porque hicieron las cosas rápidas. Aquí tenemos unos grupos serios, investigativos, y nosotros actuamos autónomamente, no hay presión alguna alrededor, ni de la policía, ni del Ejecutivo, ni de nadie en este país, más allá de la autonomía e independencia de los fiscales, que tienen además una función constitucional, que es la de esclarecer los hechos. Fiscal, le cambio de tema para hablarle del asunto de los bloqueos, que indigna y preocupa tanto a los colombianos. Entre otras cosas porque la gente se pregunta, bueno, aquí todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada. ¿Qué le responde el fiscal general de la Nación a los colombianos que tienen la preocupación de por qué no se levantan los bloqueos por la vía de la justicia? La Fiscalía General de la Nación, de forma inmediata, ha venido determinando cuándo se configura o se tipifica el delito de obstrucción. En el Código Penal se encuentra en el artículo 353A, que dice obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Dentro de los 203 imputaciones existen casos de obstrucción.
Pero también existen realidades como hay protestas que se producen, se capturan a las personas por parte de la policía, se entrega el informe al fiscal y el fiscal considera que no hay elementos probatorios suficientes o videos o prueba para o evidencia física para que esas personas puedan ir a una imputación o una medida de aseguramiento. Hoy nosotros tenemos ya, teníamos hasta la semana pasada 5 vehículos que al mismo tiempo se les había iniciado proceso de extinción de dominio, otros con fines de comiso, porque además estuvieron atadas a conductas delictivas, con todos los elementos. ¿Qué hace la Fiscalía? Inicia un proceso que va a definir el juez, pero la Fiscalía General de la Nación inscribe unas medidas cautelares para bloquear la posibilidad de que entre en el comercio ese bien, queda secuestrado, queda embargado el bien y entre en un proceso de, digamos, de extinción, en la fase inicial de un proceso de extinción de dominio. Hoy puedo decirle que hemos inscrito 18 medidas en un proceso inicial de extinción de dominio de tractomulas, camiones, en diferentes lugares del territorio nacional y más o menos un grupo de 300 a 350 personas de la Fiscalía General de la Nación, hoy en diferentes lugares del territorio nacional, procederán a secuestrar esos vehículos y embargarlos para ponerlos a recaudo de la Fiscalía. Ese es un anuncio importante, fiscal. ¿En qué zonas del país está o va a pasar eso en los próximos minutos? Vamos a hacerlo en diferentes zonas del país. No le voy a dar los datos exactos, le informaremos al país en su momento, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente: la acción de extinción de dominio, y esto es muy importante decírselo al país, se produce por 2 razones. Una, porque usted adquiere un bien y ese bien tenía fondos ilícitos, José Manuel, sí, que es el caso, por ejemplo, de narcotráfico. Entonces compra uno un apartamento y los fondos ilícitos, los fondos se derivan de una actividad atada al narcotráfico. Muy bien. Y otra es cuando usted tiene un bien lícitamente adquirido, pero lo utiliza para cometer ilícitos. En ese caso concreto se produce la acción también de la Fiscalía. Le pongo un caso concreto. Usted alquila su inmueble, usted lo compró de forma adecuada, o usted compra un inmueble y lo utilizan para ser un expendedero de droga. Nosotros podemos iniciar un proceso de extinción de dominio en fase inicial, por supuesto existe el debido proceso. Aquí la carga de la prueba se invierte, es decir, usted tiene que demostrar por qué ese bien finalmente estaba en esas condiciones, y yo creo que eso es lo que quiero decir cuando iniciamos los procesos de extinción de dominio y de comiso. Pero hoy tenemos esta decisión en el marco, por supuesto, del artículo de la ley 1849 del 2017 y del artículo 353A del Código Penal. Fiscal, ¿usted le podría decir a los colombianos que con este inicio de extinción de dominio en contra de esos 18 camiones se va a lograr un desbloqueo en algunos puntos importantes del país? Mire, se pueden lograr desbloqueos. Pero yo quiero enviar el siguiente mensaje también al país a través de esta entrevista y le agradezco que me den la posibilidad de amplificar este mensaje. La Fiscalía General de la Nación o la justicia colombiana no va a resolver un problema social, político y económico en Colombia. Nosotros actuamos con toda la rigurosidad porque la obligación de la Fiscalía es ser titular de la acción penal y la obligación de la Fiscalía es investigar hechos que sean o que puedan constituir delitos en Colombia. Esa es la función de la Fiscalía. Lo que llaman popularmente judicializar. Cuando dices que la Fiscalía judicializa, obvio que judicializa porque es la función que tiene cuando existen delitos. Pero sí es necesario también distinguir en esta entrevista lo siguiente, José Manuel. Existen miles de ciudadanos en Colombia, que han sido víctimas también de la situación producida por el COVID-19. O sea, hoy tenemos estudiantes legítimamente que no volvieron a la universidad. Tenemos gente que ha perdido sus empleos. Tenemos, bueno, una cantidad de circunstancias y decir que la justicia penal colombiana es la encargada de entender un fenómeno como el que estamos viviendo sería completamente miope de mi parte y miope de la entidad que hace todo el trabajo de la persecución penal. Entonces yo lo que creo es que hay que, reconociendo
esa realidad que yo he visto en los territorios, porque yo en la ciudad de Cali, todo el equipo, hemos estado 5, 6, 7 veces en las últimas semanas. La gente, obviamente, gente que cree en el Estado, la gente de este país es gente buena. La gente de este país quiere que esto funcione. Nosotros no podemos pensar que el país se pueda acabar mañana o pasado mañana. Tenemos es que pensar que esta es la gran oportunidad, José Manuel, la gran oportunidad de Colombia, la gran oportunidad para pensar en un pacto además que tenga el liderazgo, por supuesto, del presidente de la República, del alto gobierno, y que aprovechen esta gran oportunidad que les da el país para poder avanzar en esos grandes acuerdos que requiere Colombia. El fiscal general, por su lado, hará la tarea con la Fiscalía General de la Nación, que es justamente en los casos donde el Código Penal se infrinja, sin mezclar con lo que le estoy diciendo, procederemos con toda claridad, pero sobre todo con mucha rigurosidad judicial frente a los jueces de garantías, a nuestros magistrados en tribunales y ante los magistrados de las Cortes. Fiscal, ahora le pregunto un poco más sobre esa tesis del gran pacto que está proponiéndole usted hoy a Colombia a través de esta entrevista, pero de los infiltrados violentos en las protestas también se habla mucho, y usted mejor que nadie sabe que la justicia, más que hablar, debería demostrarlo con pruebas. ¿Hay pruebas de eso, de que los violentos, de que organizaciones criminales estén infiltradas en el paro, en la protesta que hemos vivido en el último mes en Colombia? Nosotros tenemos evidencia, elementos materiales probatorios, evidencia, documentos, videos, prueba técnica, y ya la llevamos a los jueces, de que en la ciudad de Cali, vamos a poner un poco el contexto de cuáles han sido los lugares. En la ciudad de Cali tenemos lugares como, por ejemplo, algunos lugares del distrito de Agua Blanca, en Puerto Resistencia o Puerto Rellena, en La Luna, en la zona de La Luna, hay incidencia de la Dagoberto Ramos, que es una disidencia en el Cauca de las FARC, que el ELN participa también en esas manifestaciones, y allá logramos la captura de los hermanos Lerma, que operan en la zona de Argelia, Cauca, en donde hay un enfrentamiento con la disidencia Carlos Patiño. Tenemos absoluta claridad. El día de ayer capturamos 7 personas que no solamente estaban participando en los bloqueos ilegales y violentos en diferentes zonas de Cali y sobre todo en los puntos de salida hacia Buenaventura, los puntos de salida hacia el norte del valle y hacia el Cauca, sino que al mismo tiempo tenían los planos, tenían todas las circunstancias, era la nueva Marquetalia. Estos actores delincuenciales se unieron en el Cauca con la Carlos Patiño, que también hay capturados. Cuando yo digo que hay capturados y están con medida de aseguramiento, es que la Fiscalía entregó las pruebas o los elementos materiales probatorios que nos permitieron crear esas inferencias. Pero lo que quiero decir con esto es que detrás de las manifestaciones violentas de destrucción del patrimonio público, de destrucción del patrimonio privado, de ataque a los derechos de los manifestantes legítimos, de la ciudadanía que no manifiesta y de la institucionalidad, pues se encuentran evidentemente estas organizaciones criminales que también están actuando en Buga, y seguramente nos va a llevar a lo que ocurrió en Tuluá, como usted me planteó hace un momento. En Cartago también están ocurriendo este tipo de circunstancias. Luego, estas estructuras existen, José Manuel. Antes de que se presentara estas manifestaciones y este paro, ya nosotros teníamos mucha claridad en el Cauca, puntualmente en el Cauca, que 6 estructuras, la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño, la Jaime Martínez, la Franco Benavides, la Uría Rondón, la estructura de Alfonso Cano, el bloque occidental, el coordinador de Occidente, toda la dinámica de pelea con el ELN, abajo la Oliver Sinisterra, los contadores se están uniendo en una dinámica, en una guerrilla que se llama FARC-EP, no disidencias, FARC-EP. Y cuando se captura estas personas utilizan los códigos de las FARC-EP y están organizadas en las zonas del Cauca, en las zonas del sur del valle. Hay una compañía que se llama la DAN Izquierdo que pasó de la cordillera central a la parte occidental de la misma cordillera y ha afectado Jamundí, Tuluá, Buga, y que está atada con lo que ocurre en Caquetá.
yo le voy a decir una cosa con toda claridad. Desconocer que en Colombia ese tipo de violencias atadas al narcotráfico, atadas a la destrucción de infraestructura, atadas a todo eso, son aisladas o son residuales como se ha planteado en Colombia, me parece un error. A las cosas hay que decirlas por su nombre. Lo que existió y lo que ha existido en Colombia es la idea de que Colombia es un país en paz y de que uno con papeles resuelve la paz o con leyes. ¿Y no? Y no. En Colombia lo que existe hoy día es una gran lucha que existe entre la legalidad y la ilegalidad. Y hay que decirlo también con letras muy claras. Existe malestar social producto de lo que ha ocurrido con la pandemia y de todo lo que ha ocurrido. Pero lo que no se puede permitir... ¿Para el fiscal general fracasó el acuerdo de paz entonces? Para mí el acuerdo de paz no es la firma de un acuerdo. Para mí el acuerdo de paz es la realización de los derechos ciudadanos permanentes en un país. Hegel decía una cosa que me parece importante, decía ¿qué es el derecho? Y decía el derecho es el reino de la aplicación real de la ciudadanía, el reino de la libertad realizada. Y la libertad realizada se hace con el derecho en la mano y por supuesto con todos los aspectos que no lo resuelve solo el fiscal general de la nación o la fiscalía o cualquier entidad del Estado, lo resuelven todos los colombianos. Por eso lo que se requiere es un gran liderazgo y un gran pacto para que esto pueda generar una transición, una gran oportunidad histórica para Colombia, una oportunidad que nos lleve a que el siguiente gobierno seguramente pueda tener esa dinámica de reconstitución de una serie de pactos sociales importantes, pero siempre sobre la base del respeto a la legalidad y del ataque a la criminalidad organizada que se presenta en algunos territorios del país. Fiscal, hablando de bloqueos absurdos, esos bloqueos le han costado la vida a 2 bebés en las últimas 3 o 4 semanas, uno en Cundinamarca y otra en el Valle, el pasado fin de semana. ¿Quién responde por esas vidas? Esos homicidios o esas conductas o lo que se determine alrededor de esas investigaciones, pues tendrá unas consecuencias de carácter penal. Por lo pronto, se destinaron fiscales especializados, expertos en género, para que recauden elementos materiales probatorios y en el marco no de la urgencia de un trino o de la urgencia de una acción deliberada de alguna persona en una red social, podamos determinar qué fue lo que pasó. Los tiempos de la Fiscalía y los tiempos de la Justicia no son los tiempos de los titulares de un periódico. Los tiempos de la justicia son los tiempos de la reflexión. Y por eso creo yo que estos 2 casos, que son casos muy dolorosos, tremendamente dolorosos. Mire usted, José Manuel, usted me hace esa pregunta. Y nosotros tenemos hoy en el Putumayo un caso de una persona que violaba a un niño de 2 años. Y también estamos en ese proceso. O sea, nosotros no solamente Fiscalía o los 5.000 fiscales están cubriendo todo el territorio para ver qué es lo que está pasando en el Cauca, en el Valle, sino al mismo tiempo seguimos operando en el marco de las dinámicas y de los corredores regionales de criminalidad y por supuesto de la línea de seguridad ciudadana, de corrupción y de desmantelamiento de organizaciones criminales dentro de la Fiscalía. Fiscal, ¿qué va a pasar con la concejal de Bogotá que difundió alguna información y según esa información, dicen algunos, se provocaron esos ataques que todos vimos a las ambulancias en Bogotá? Bueno, mire, yo no voy a entrar puntualmente a hablar de un caso o de otro caso. Cada fiscal en la Fiscalía tiene una autonomía y una independencia y el caso está siendo estudiado. Pero sí puedo decir lo siguiente. Ningún derecho en Colombia, incluso la libertad de expresión, incluso el derecho a la protesta, es absoluto. Ninguno. Y hay 2 conceptos para que la ciudadanía entienda que son conceptos muy simples, sin entrar en grandes artificios argumentales. El primero, el derecho de las personas termina cuando empieza el otro derecho. Y un derecho siempre tiene un correlativo deber. Eso es una clase de cívica básica en los colegios. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas, los servidores públicos, sobre todo los servidores públicos, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, y las decisiones de la Corte Constitucional, determinan, al igual que el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia,
que la libertad de expresión tiene unos límites y esos límites además generan que para un servidor público existan unas limitaciones adicionales. Está mucho más expuesto, por ejemplo, dice la jurisprudencia, la vida íntima de un funcionario público que la vida íntima de un particular. La responsabilidad de un funcionario público tiene que ser una responsabilidad enorme, se maximiza cuando tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de seguidores. En ese orden de ideas, actuar de esa manera, volarse, en términos muy francos, volarse los límites, generar zozobra social, generar caos, plantear situaciones que pueden generar colapsos institucionales, se traducen en el Código Penal en 2 delitos. Un delito es la falsa denuncia y el otro delito es la instigación al delito, a delinquir. En ese caso, como en todos los casos, se tiene que determinar si existen los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la técnica, sí, para poder ir ante el juez de garantías y determinar si existieron alguna de esas dos conductas. Lo que es claro es que entonces vienen investigaciones en ese caso y en otros de funcionarios públicos, de alcaldes, por lo que dijeron, hicieron o no hicieron. En este momento la Fiscalía está obligada constitucionalmente, nosotros lo tenemos que hacer de oficio, por querella, por denuncias. Si hay un ciudadano que considera que una conducta de esas debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, por virtud del mandato del artículo 250 de la Constitución y de 200 del Código de Procedimiento Penal, debe hacerlo. Señor fiscal, ¿usted está de acuerdo con que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia y que venga pronto además? 2 cosas sobre eso. La primera es que la Fiscalía General de la Nación está cumpliendo claramente con todos los estándares internacionales. Esta entrevista ha sido un elemento además claro de cuál ha sido la debida diligencia reforzada en las investigaciones que estamos teniendo, como lo dijo hoy el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comunicado público, en donde lo leímos con muchísimo detenimiento toda vez que nuestras actuaciones están sometidas a eso. Y de hecho, recordarle algo. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política, gozan además de un control de convencionalidad y de constitucionalidad. O sea, el control de constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional involucra la adecuación de la Constitución Política también con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió en el caso de la Procuraduría General de la Nación y de la sentencia que se produjo en la Corte. Sobre la pertinencia, el momento, el lugar, cuándo, cómo, es una facultad que le corresponde al Ejecutivo y al Presidente de la República en virtud de las competencias que le da el artículo 189 de la Constitución. Sí, pero por si lo pronto, usted fuera, ¿debía o no debía entrar? Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación, con comisión interamericana o sin comisión interamericana, con corte interamericana, sin corte, con corte penal o sin corte penal, con lo que sea, la Fiscalía es autónoma, soberana, independiente y cumple las funciones sin necesidad de ninguna ayuda de darle justicia a los colombianos y de responderle de forma clara a lo que se está requiriendo hoy en el país. Fiscal, hay empresas de grandes superficies que han sido señaladas por algunos de haber cometido algún tipo de abuso en el marco de este paro. ¿Qué tiene para decir la Fiscalía General de la Nación sobre eso? Puntualmente usted me está preguntando sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Cali. Sí, señor. En el marco de esa gran superficie, que además se generó, de nuevo, vuelvo y repito, por redes sociales, con falsas denuncias, y se dice que son centros de tortura o que son centros de almacenamiento de cadáveres, etcétera. La Fiscalía General de la Nación, ¿qué hizo? Rápidamente mandó sus equipos investigativos al lugar. ¿Qué se constató? Que no había ninguna evidencia de nada de lo que se había planteado en esas redes sociales en donde hay personas que generan falsas denuncias y que tienen responsabilidad penal, posible responsabilidad penal. ¿Qué quiero decir? Mire, yo me pongo la mano en el corazón hoy ante el país. Este es un país donde estas empresas además legítimas, empresas además le han dado trabajo a los colombianos. O sea, no puede ser que ahora nosotros satanicemos las empresas en Colombia, satanicemos
todos los establecimientos públicos. No puede ser posible que funcionarios que tienen responsabilidad nacional, José Manuel, que tienen impacto nacional, estén invitando al caos y estén invitando a la destrucción nacional. ¿Se refiere usted al senador Gustavo Petro? Me refiero a todos los funcionarios que tienen responsabilidad nacional. No quiero hacer señalamiento alguno a nadie. Le estoy diciendo es funcionarios de todos los niveles. Yo le pido un poco de responsabilidad personal. Cada vez que alguien vaya a escribir una sandez como esas, ¿por qué no mire a su hijo al lado? Y mire a su mamá, y mire a su papá, y mire a sus familiares. Cualquier persona de ellos, producto de estas salvajadas que se están poniendo en algunos lugares, en esas redes, pueden ser víctimas de lo que está ocurriendo en Colombia. Yo en eso quiero ser muy claro. Mis respuestas son: funcionamos en la Fiscalía General de la Nación, pero también soy una persona pública y soy una persona que ejerce una responsabilidad pública. Y como persona pública también debo decir, parte de los problemas que se han generado en este país se han generado por las discordias y básicamente por la incitación al odio de unos contra otros. Es necesario que se pare esto y que necesitamos que alguien conduzca de forma adecuada. En este caso lo dije hace un momento, qué gran oportunidad tiene el presidente de la República, qué gran oportunidad tienen los diferentes sectores de poder darnos y mostrarnos un camino diferente al que hoy muchos sectores apocalípticos quieren decir que es Colombia. Señor fiscal, vamos llegando al final de esta entrevista y quiero preguntarle por los desaparecidos. Ha habido unas cifras encontradas entre entidades, la Defensoría dice una cosa, la Fiscalía otra. ¿Cuál es la cifra hoy de desaparecidos en el marco de las protestas que tiene la Fiscalía? Mire, nosotros tenemos una denuncia por desaparición forzada en el departamento de Antioquia, una. Y tenemos una mesa técnica con la Defensoría del Pueblo en donde la Defensoría del Pueblo recibe quejas de organizaciones no gubernamentales, de plataformas, con unos nombres. Esas personas todas entran en un proceso que se llama mecanismo de búsqueda urgente, que está contemplado en la Ley 971 del 2005, que es digamos, un mecanismo judicial. Bien. Una vez se produce la búsqueda, que es como todas las entidades del Estado empiezan a buscar a las personas, nosotros hemos encontrado 296 personas que han sido ubicadas y hay 123 personas que tienen activación de mecanismo de búsqueda urgente hoy en Colombia. ¿Qué quiere decir? Alguien podría decir, sí, pero ¿por qué no están las denuncias o los números de procesos atados a esos 123 casos? Porque no hemos recibido una sola denuncia de esos 123 casos de los familiares o de las personas cercanas a esas presuntas personas desaparecidas. Es decir, ¿solo una denuncia? Solo una denuncia por desaparición forzada y una mesa con 100 búsquedas urgentes, de las cuales de esas 123 es lo que restó de las 296 personas ubicadas. Personas, y le cuento, personas que se ubican y le dicen, usted estaba desaparecida, y decían, no, yo no estaba desaparecido. ¿Quién dijo que estaba desaparecido? O sea, de todos modos, aquí lo que sí quiero decir es lo siguiente: si hay familiares, si hay personas hoy que tienen desaparecidos, pues la función es acudir a la Fiscalía General de la Nación con unas claridades. La falsa denuncia es un delito en Colombia. Señor fiscal, sé que me lo ha dicho pedaciado, dijéramos, a lo largo de esta entrevista, pero si pudiera resumirlo en una frase, ¿cómo podemos salir de este momento en Colombia para el fiscal general de la Nación? Entendiendo esta oportunidad histórica. Hoy existen miles, millones de personas que han sido afectadas socialmente por cuenta del COVID-19 y por cuenta de las desgracias que ha traído el COVID-19. Más de 100.000 personas, según el Departamento Nacional del DANE, señalaron, han muerto y han fallecido por cuenta del COVID-19. ¿Cuántas personas han estado asociadas a esos muertos, José Manuel? ¿Cuántas personas han perdido el empleo? ¿Cuántas personas han perdido sus empresas? Esta es la gran oportunidad histórica que tiene este gobierno, al final, además, en un proceso de transición para entregarle al país en el año 2022
una nueva Colombia con un nuevo pacto que nos permita a todos salir adelante muy fortalecidos. ¿Ha faltado más liderazgo, fiscal? No, yo lo que puedo decir es que simple y llanamente las oportunidades históricas se deben aprovechar y esta es una gran oportunidad histórica y entiendo que están tratando de buscar esos acuerdos. Yo confío en que el jefe de Estado asuma ya con todo el liderazgo como debe hacerlo este proceso que tiene al frente y entre todos, porque hay que ayudarle al presidente, hay que ayudarle a todas las instituciones para que este país sea un mejor país. Uno no puede pensar simple y llanamente en el 2022 en Colombia, uno tiene que pensar en un país para 30, para 40, para 50 años. Yo soy optimista con eso, yo me quedo en mi país, yo creo en mi país, creemos en nuestro país, todos los días nos la jugamos todos en este país, ustedes, nosotros, los empresarios, los industriales, los estudiantes, ellos quieren también oportunidades, todos somos más que esos delincuentes que yo le he dicho que han tratado de atacar la protesta legítima en Colombia y han tratado de hacernos creer que son muchos, pero son pocos y serán derrotados. Fiscal General, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN.